¿Puede un solo acto de desesperación cambiar un destino? ¿Qué sucede cuando dos mundos que jamás debieron tocarse chocan en el vestíbulo de una mansión? Esta es una historia sobre las decisiones que tomamos cuando no nos queda nada que perder. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Despídela a ella y a su hija. La orden cayó como una acuchillada, pero el multimillonario solo miró a la pequeña escondida en el armario y susurró: no, un solo no cambió el rumbo de la vida de 3 personas. Afuera, la lluvia caía sobre la vieja plaza. Esto no es una historia de amor, es una historia de redención, de sanación. El canto de un gallo rasgó la espesa oscuridad de Chalco. 5 de la mañana. El rocío frío del exterior parecía haberse filtrado incluso por las desvencijadas rendijas de la ventana, impregnando cada fibra de las paredes de yeso. Elisa estaba despierta. Nunca dormía profundamente. La tenue luz azul de un teléfono barato era la única iluminación en la habitación alquilada. No necesitaba encender la luz. Conocía de memoria cada rincón de ese espacio angosto, un mensaje de voz. Su aliento pareció congelarse al escuchar la voz ronca de la señora Marta, su vecina. Gripe, una gripe fuerte. Lo siento, Elisa. Hija, no puedo. El teléfono se deslizó de su mano. Entumecida. Gripe. Una simple catástrofe. Elisa cerró los ojos. La habitación daba vueltas. Perder este trabajo significaba no tener dinero para comprar leche. Perder este trabajo significaba que no sobrevivirían este mes. La imagen de su jefa, bárbara, fría, pasó por su mente. Solo una advertencia más, Elisa. Respiró hondo tratando de tragar el nudo que se formaba en su pecho. El olor a humedad y a maíz frío de la cena de anoche de repente se volvió abrumador. Su mirada se detuvo en un rincón de la habitación. Colgando de un clavo improvisado estaba el uniforme de sirvienta blanco y negro. Estaba tan limpio y planchado que resultaba casi absurdo en ese contexto. Era su dignidad. Era su único boleto para entrar al mundo de Bosques de las Lomas, separado de este lugar por un océano de silencio y riqueza. Esperanza y pérdida luchaban dentro de ella. No podía perderlo. Entonces se dio la vuelta. Sobre el delgado colchón en el suelo dormía Alma. Elisa se arrodilló a su lado. El aliento de 1902 años de la niña exhalaba un vaho frágil en el aire frío. Una manita sostenía sin fuerza la vieja manta. Su cabello rizado era suave como la seda. Olía a leche y a confianza absoluta. Amor incondicional. Esta era la razón. Esto lo era todo. Elisa se inclinó y besó su frente cálida. No lloró. Las lágrimas no resolvían nada. Solo sintió una oleada de fuerza cálida y familiar surgiendo desde lo más profundo de su corazón. Este amor no era una emoción, era una acción. Se levantó decidida. ¿Y tú, Len? Decisión fue tomada en el instante en que miró los ojos dormidos de su hija. Elisa se movió en silencio. Cambió su ropa de dormir por el uniforme blanco y negro. Se ajustó el delantal. Agarró el pañolón gastado, la única herencia de su madre. La había envuelto a ella de bebé y ahora protegería a Alma. Con cuidado levantó a la niña. Alma se movió frotando su cara contra el pecho de su madre, buscando calor. No se despertó. Estaba segura en los brazos de su madre. Elisa se envolvió a sí misma y a su hija con el pañolón, convirtiéndolas en una sola figura. Revisó su bolso, asegurándose de que llevaba el biberón y unas galletas. Se acercó a la puerta, su mano agarrando el pomo. Afuera, Chalco despertaba lentamente. Las ruedas del vendedor de almojábanas comenzaban a sonar al final de la calle. Elisa miró el bulto cálido en su pecho, susurró: «Una promesa, una oración. Pórtate bien, mi hija». Apretó los labios
y empujó la puerta. Hoy vamos a trabajar. El viaje de 90 minutos en autobús fue como 90 años en suspenso. Engulló la niebla matutina y el bullicio de Chalco y la escupió bajo el cielo gris y silencioso de bosques de las lomas. El aire aquí era diferente, más limpio, más fino y más frío. No había música de vallenato saliendo de las tiendas de conveniencia que abrían, ni olor a arepas de la mañana, solo el silencio pulido por el dinero. Elisa bajó en la parada, una sombra de blanco y negro perdida entre las hileras de hurapanes, perfectamente podadas. Se apretó más el pañolón, como si temiera que el propio aire de este lugar pudiera ensuciar a su hija o, peor aún, descubrirla. Caminó rápido, con la cabeza ligeramente inclinada. Los muros eran lo primero que veías en Bosques de las Lomas, muros altos pintados de un beige perfecto, orgullosos, y en la cima, rollos de alambre de púas brillando débilmente a la luz como una joya cruel. No estaban allí para mantener a nadie adentro. Estaban allí para mantener el mundo de Elisa afuera. No se atrevió a ir a la puerta principal de madera tallada. Rodeó por el callejón adoquinado de atrás hacia la pesada puerta de hierro reservada para el personal de servicio. El olor a café recién tostado y a pan tostado con mantequilla se filtraba por la rendija. Su estómago se contrajo. Elisa respiró hondo. Su mano, helada y húmeda, temblaba al presionar el pequeño timbre negro. Un largo silencio. El sonido de los cerrojos. La puerta se abrió bruscamente. Rosa, la cocinera, estaba allí. Su rostro amable estaba cubierto de sudor, su delantal blanco manchado de harina. Su sonrisa de buenos días se congeló en el acto. Sus ojos cayeron del rostro pálido y ansioso de Elisa al bulto que se movía débilmente en su pecho. Elisa contuvo el aliento. El sonido fue como un desgarro. ¡Ay, Dios mío! Su susurro se mezcló con el sonido del viento en los árboles. Las lágrimas que Elisa había contenido valientemente durante todo el viaje, ahora brotaron, no fluyeron, solo se acumularon en las comisuras de sus ojos, nublando el mundo. Frente a ella, «Señora Rosa», su voz se quebró. «No tengo a nadie más. No era una súplica, era una confesión, una verdad desnuda». Esperanza y pérdida chocaron en los ojos de Rosa. Era una empleada. Conocía el miedo a perder el trabajo. Miró rápidamente por encima del hombro hacia la casa principal que yacía en 1900. Silencio. El miedo a la señora Bárbara estaba claro en su rostro, pero también era madre. Vio la desesperación inocultable de Elisa. Vio el amor temblando en el frío. La decisión se tomó en un parpadeo. Rápido. Siseó Rosa bajando la voz al mínimo. Agarró el codo de Elisa, tirando de ella bruscamente hacia adentro. Ella todavía está en su clase de yoga en el piso de arriba. Rápido, antes de que te vea. Cerró la puerta de hierro de golpe. El sonido del metal pesado resonó en el callejón como el cierre de una trampa. Métete en la bodega junto al cuarto de lavado. Anda. La bodega no tenía ventanas. La oscuridad la golpeó tan pronto como Rosa cerró la puerta detrás de ella. El olor a cloro y jabón de lavandería era penetrante e invadía el aire, mucho más fuerte que el aroma a café de antes. Amor incondicional. La había traído aquí a una fría celda armario. Elisa desenvolvió con cuidado a Alma del pañolón. La sentó sobre una pila de toallas viejas rígidas por tantos lavados, pero al menos limpias. El suelo de cemento estaba helado, y Alma no lloró. Tenía solo 2 años, pero su silencio era aterrador, una obediencia forjada en la dificultad. Sabía por instinto primitivo que su llanto podía costarle la comida a su madre. Elisa se arrodilló frente a ella con el corazón estrujado. Alma solo la miraba en silencio con sus grandes ojos negros y límpidos. Su manita se aferraba a una muñeca de trapos sin ojos ni nariz, su único juguete.
Elisa le acarició suavemente el cabello. «Estoy aquí mismo, mi amor, justo afuera de la puerta», susurró, tratando de mantener la voz tranquila. Tienes que ser como un ratoncito». «Sí, mi ratoncita». Alma solo parpadeó. Elisa tragó saliva. Se levantó alisando un pliegue invisible en su uniforme blanco y negro. Cerró la puerta del almacén, dejando una rendija lo suficientemente pequeña para que entrara un hilo de luz. Dejó a su hija en la penumbra, rodeada por el fuerte olor a detergente. Salió, respiró hondo y se preparó para enfrentar el suelo de mármol. La puerta de la bodega estaba cerrada. El aliento de Elisa parecía atrapado en su pecho. Salió del área de servicio y entró en el silencio majestuoso del vestíbulo. Este lugar no era parte de una casa, era una declaración. El techo era altísimo, quizás 6 metros. La luz de la mañana atravesaba una enorme pared de cristal, iluminando el suelo de mármol negro, pulido como un lago silencioso. El suelo reflejaba el cielo gris de bosques de las lomas y un costoso cuadro abstracto colgado en la pared. Frío, todo estaba frío. Desde el metal de la barandilla de la escalera hasta el aire. La única esperanza de Elisa era que la señora Bárbara se quedara mucho tiempo en su clase de yoga. Tomó el trapeador pesado y húmedo y comenzó su trabajo. No se arrodillaba. Aquí exigían usar un trapeador de mango largo para mantener la imagen, incluso cuando nadie miraba. Se movió lenta, metódicamente, solo el suave deslizamiento de la tela sobre la piedra. Girar, limpiar, retroceder, girar, limpiar, retroceder. Cada movimiento era una oración. Rezando para que Alma no llorara, rezando para que su pequeña existencia no perturbara este orden perfecto y estéril. Toda su mente no estaba en el trabajo, estaba concentrada en la pared detrás de ella, escuchando un sonido más pequeño que un suspiro. ¡Bam! La pesada puerta principal de roble no solo se abrió, fue lanzada golpeando contra la pared de mármol contigua. El sonido fue como un disparo, reverberando en el vasto espacio, rebotando en la piedra y el cristal. Elisa se congeló. El trapeador se resbaló de sus manos sudorosas, cayendo, afortunadamente sin hacer mucho ruido. Le robaron el aliento. Damián Cervantes, 45 años, irrumpió. Esa era la única palabra para describirlo. No entró, no llegó. Irrumpió violando el silencio pulido del vestíbulo. No era un hombre. En ese instante era una fuerza de la naturaleza, una tormenta eléctrica contenida a duras penas, un tornado envuelto en un traje gris carbón, tan perfectamente hecho a medida que la tela carísima parecía tensarse sobre la pura energía caótica que guardaba dentro. Y antes que él, llegó su olor. Una bofetada invisible, el olor a una colonia cara, sí, pero agresiva, acre, con notas penetrantes de madera y ozono, como el aire justo antes de que caiga el rayo. Él, por supuesto, no la vio. En su mundo de furia y millones, ella sencillamente no existía. Era un objeto más, parte del mobiliario, una sombra funcional, tan borrosa e irrelevante como la palmera ornamental que languidecía en la esquina. Estaba gruñendo, casi rugiendo contra su teléfono, un aparato delgado y moderno que parecía obscenamente frágil, a punto de hacerse polvo dentro de su mano, enorme y crispada, inaceptable. La palabra cortó el aire. Su voz no era un grito, no necesitaba serlo. Era peor. Era grave, contenida, pero con un peso penetrante que parecía hacer vibrar el mármol bajo sus pies. Era la voz de un hombre no solo acostumbrado a dar órdenes, sino que no concebía un universo donde esas órdenes no fueran obedecidas al instante. Y entonces empezó a caminar de un lado a otro, como un tiburón enjaulado midiendo el espacio. Sus pasos eran el único otro sonido en la vasta habitación silenciosa. Clic, clac, el sonido seco,
implacable, de sus costosos zapatos Oxford de cuero golpeando el mármol. No era un caminar, era una marcha furiosa. Para Elisa, inmóvil junto a su trapeador, cada clic era un martillazo directo contra sus costillas, golpeando su pecho y robándole el aire. Y cada clac era una onda de choque, una amenaza directa que viajaba por el suelo frío, amenazando con penetrar en el pasillo de servicio y despertar a la niña dormida que escondía. Quiero ese contrato para las 5, el tiburón. Ahora Elisa entendía. Nadaba de un lado a otro en su territorio, irritado, oliendo la sangre de un trato fallido. Este vestíbulo era su pecera. Elisa intentó volverse invisible. Se agachó para recoger el trapeador. Lo hizo lo más lento posible, sin causar una onda en el aire. Empezó a limpiar de nuevo, retrocediendo hacia el pasillo de servicio. Sus ojos fijos en el suelo, era solo una sombra blanca y negra moviéndose sobre el lago negro. Su trapeador se movía más rápido, más desesperado, pero aún en silencio. Estaba limpiando su propia presencia, estaba limpiando el miedo, estaba limpiando la verdad de que su amor incondicional estaba escondido a solo 20 metros de distancia en un armario oscuro. Damián se detuvo justo frente a ella. El aliento de Elisa se atascó. Podía oler el cuero de sus zapatos, podía ver la costura perfecta en la pernera de su pantalón. Su corazón latía con fuerza, ahogando su propia voz en el teléfono. Por favor, no mires. Hacia abajo. Por favor, no mires. Él no miró. Estaba fulminando con la mirada el cuadro abstracto, como si quisiera quemarlo con el pensamiento. Respiró hondo, furioso, luego giró sobre sus talones y el clic-clac continuó dirigiéndose hacia la biblioteca. Elisa se quedó allí temblando, aferrándose al trapeador como si fuera un salvavidas. Acababa de escapar de las fauces del tiburón, pero el problema era que el tiburón seguía en la pecera y su hija estaba aquí. Estaba a mitad de camino hacia la biblioteca. Los pasos clic-clac eran rítmicos, la cadencia de un hombre en control. Elisa casi había soltado un suspiro de alivio. Estaba a punto de desaparecer en otra habitación y entonces ella podría escabullirse para revisar a Alma. Damián seguía hablando por teléfono. Su voz ya no gruñía, sino que se había convertido en una frustración fría y cortante, peor que la ira. Benito, no te pago para que intentes, te pago para que lo hagas. Cancela la reunión de las 3. Se detuvo en el umbral de la biblioteca frotándose la sien todavía de espaldas a Elisa. Parecía estar escuchando una excusa cansada del otro lado y entonces sucedió. Únic pequeño, muy pequeño, como el sonido de un gatito atrapado, débil, proveniente del pasillo de servicio. Desde la bodega, Alma se había despertado. Un simple sonido, pero en el silencio opulento de la mansión, retumbó en los oídos de Elisa como un trueno. La sangre en sus venas no solo se congeló, sintió como si se hubiera convertido en plomo líquido pesado, deteniendo su corazón en seco. El trapeador se congeló en sus manos, volviéndose de repente un objeto absurdo, un peso muerto. El tiempo se congeló, el vasto vestíbulo, el mármol bajo sus pies, el polvo en el aire, todo se detuvo. Su corazón fue agarrado por una mano helada, no podía respirar, no podía moverse, solo podía mirar fijamente esa espalda ancha y cara, ese traje que costaba más que su vida entera. Por favor, Diosito, que no lo haya oído. Por favor, Virgencita, está ocupado, está gritando que no lo oiga. Rogaba en un pánico silencioso. Lo miró de reojo, desesperada. Su espalda seguía hacia ella. El teléfono seguía pegado a su oreja. Seguía hablando. Su voz era un gruñido sordo, una vibración de furia. Una chispa diminuta, temblorosa de esperanza, se encendió en su pecho aterrado. Quizás no se dio cuenta.
Por favor, quizás su ira de millones de pesos era tan ensordecedora, tan absoluta, que había logrado ahogar ese pequeño y patético sonido, el sonido del mundo real. Pero la esperanza es frágil. Como en respuesta directa a su oración silenciosa, el hic se transformó. Ya no fue un hipo, se convirtió en un gemido más claro, inconfundible, un sollozo ahogado y desesperado que se filtraba desde la oscuridad del pasillo de servicio. Un sonido que no pertenecía a ese lugar. Ese sonido, esa débil llamada a mamá, tan perdida y fuera de lugar en el vasto espacio de mármol frío, fue como una grieta que acababa de aparecer, una línea fina corriendo por el cristal, perfecto e impecable de la mansión, un sonido de necesidad, de pobreza. El amor incondicional la estaba llamando por su nombre, y ese amor estaba a punto de destruirlo todo. Damián se detuvo. El mundo entero se detuvo con él. Su movimiento de frotar la sien cesó a mitad del gesto. Se quedó perfectamente, absolutamente quieto. No era la quietud de un hombre cansado, era la quietud de una estatua, la quietud de un depredador que acaba de localizar a su presa. Un segundo, 2 segundos. El silencio se hizo espeso, pesado, casi imposible de respirar. Los hombros anchos bajo el traje caro se tensaron visiblemente. Un solo músculo se movió en su espalda. Lentamente, con una calma 1000 veces más aterradora que su furia, bajó la mano de su sien. «Espera», lo dijo al teléfono, una sola palabra. Su voz ya no estaba enojada. No había rastro de la frustración de hacía un momento. Estaba completamente vacía, fría, impasible. Era la voz de un cirujano justo antes de hacer el primer corte. No colgó, no se despidió. Simplemente con un movimiento decisivo y casi casual de su pulgar, presionó el botón de silencio. Un clic suave y la mansión se sumió en el silencio. Un silencio total, absoluto. Un vacío que absorbió todo el aire del vestíbulo. Ya no era el silencio rico y pacífico de Bosques de las Lomas. Era un silencio tenso como una cuerda. Un silencio activo, depredador. El silencio del tiburón cuando huele una gota de sangre extraña en sus aguas territoriales. El aire se espesó. Elisa no respiraba, no se atrevía a mover un músculo. Podía oír su propia sangre latiendo en sus oídos más fuerte que el llanto de su hija. Sabía que estaba atrapada. La pérdida estaba aquí, justo frente a ella. Delante de ella estaba el jefe, el fin. Detrás de ella, en la oscuridad estaba su corazón, su razón de existir. Él lo había oído. No se dio la vuelta, simplemente se quedó allí inmóvil como una estatua de mármol, cabeza ligeramente inclinada hacia el pasillo de servicio. Escuchando, pasó otro, segundo, tan largo como una eternidad de tortura, y desde la bodega otro sollozo desesperado, inconfundible confirmó el peor miedo de Elisa. La habían descubierto. Clic, un sonido seco y definitivo. Damián no solo había silenciado, había terminado la llamada. En ese largo momento de silencio, su espalda seguía hacia ella. Elisa estaba inmóvil. El trapeador era el único ancla que la mantenía erguida. No respiraba, solo esperaba. Entonces, lentamente giró. No giró hacia ella. Ella seguía siendo invisible. Giró hacia el pasillo de servicio, hacia la fuente del sonido anómalo. Sus ojos se entrecerraron. Ya no estaban enojados por el contrato. Estaban agudos, enfocados, como un cirujano localizando un tumor. Estaban cazando la irregularidad. Y caminó sin prisa, sin correr. Caminó, clic-clac. Los pasos caros y metódicos resonaron en el mármol, dirigiéndose directamente hacia el pasillo. En el instante en que él se movió, Elisa se movió. Toda la invisibilidad, la precaución, el ocultamiento se rompieron. La esperanza murió. La pérdida se volvió tan clara como una sentencia. Ya no le importaba el trapeador. Lo soltó. Clang.
El trapeador de metal golpeó el suelo de mármol. Un sonido estridente, un sonido que solo 10 segundos antes la habría aterrorizado. Ahora no significaba nada. Corrió. Sus zapatos de suela blanda del uniforme hacían un tut, 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 desesperado y aterrorizado en el suelo, tratando de ganar la carrera contra ese ritmo tranquilo y mortal de clic-clac. Giró hacia el pasillo de servicio, pasó corriendo por el cuarto de lavado, se abalanzó sobre la puerta de la bodega, la abrió de golpe. Adentro, en la penumbra que se filtraba por la rendija, estaba Alma. Se había agarrado a una caja vacía de jabón para ponerse de pie. Su carita estaba mojada por las lágrimas. No estaba gritando, solo temblaba con sollozos ahogados, tratando de escapar de su pequeño pecho. «Mami». Esa llamada, una acusación, una súplica, desgarró el corazón de Elisa. El amor incondicional explotó más fuerte que el miedo. Su mundo se estaba desmoronando, pero lo único que importaba era el dolor de su hija. «Shh, mi amor, shh». Elisa la arrebató, enterrando su rostro en el cabello rizado y enmarañado de Alma, tratando de absorber sus llantos con su propio cuerpo, de tragarse el sonido. La abrazó tan fuerte que ambas temblaban como una sola. «Shh, mi corazón. Mami está aquí. Mami está aquí», susurró un rosario inútil. Las manitas de Alma se aferraron al cuello del uniforme blanco de su madre, dejando manchas sucias de lágrimas en la tela. Clic, clac. Los pasos habían cruzado el vestíbulo. Ahora estaban en el suelo de baldosas más baratas del pasillo de servicio. El sonido era más sordo, más pesado, más cercano. Elisa cerró los ojos con fuerza. «Virgen de Guadalupe, protégenos, por favor». Los pasos se detuvieron. Justo afuera de la puerta abierta de la bodega, Elisa contuvo el aliento. El olor a cloro de repente se sintió pesado y denso en el aire. Lentamente abrió los ojos. La débil luz del pasillo había desaparecido. Una sombra enorme y oscura bloqueaba la salida. Damián Cervantes estaba allí. Simplemente estaba de pie, en silencio. Su rostro en la penumbra ilegible solo miraba y Elisa estaba paralizada. Estaba congelada, atrapada, un retrato viviente de su crimen. El uniforme blanco y negro, símbolo de su lugar, y la niña sollozante en sus brazos. La evidencia de su engaño, de su amor, estaba atrapada entre las paredes húmedas y la mirada judicial del hombre que poseía su mundo. Alma, quizás, sintiendo la nueva presencia, dejó de sollozar. Giró su rostro lloroso del pecho de su madre y miró hacia la alta sombra en la puerta. El silencio gritó más fuerte que cualquier llanto. Elisa cerró los ojos con fuerza. Un reflejo, inclinando la cabeza, esperando el hacha. Su aliento se disolvió en el penetrante olor a jabón de la bodega. Abrazó a Alma con más fuerza, un último acto inconsciente de amor incondicional, tratando de protegerla del mundo con su propio cuerpo. Incluso cuando ese mundo estaba a punto de expulsarla, esperó las words finales, agudas y frías como el mármol de afuera. «¿Estás despedida?» Esa voz resonó en su cabeza, más fuerte que los latidos de su corazón. Estaba acabada. La pérdida ya no era un miedo, era un hecho esperando ser pronunciado. Pero las palabras no llegaron. Pasó un segundo. En lugar de un rugido, solo hubo silencio. Un silencio pesado, opresivo, más aterrador que un grito. Desde el fondo del pasillo, desde la puerta de la cocina, otra sombra contenía el aliento. Rosa espiaba por la rendija. Había oído caer el trapeador. Había oído a Elisa correr. Ahora veía la sombra del patrón bloqueando la puerta del almacén. Su mano apretó la cuchara de madera con la que revolvía la salsa, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Era madre. Sabía exactamente la tragedia que se estaba desarrollando. Pasaron 2 segundos. Silencio absoluto. Elisa, incapaz de soportarlo más, abrió lentamente los ojos.
Damián no la estaba mirando a ella, no estaba mirando su rostro aterrorizado y lleno de lágrimas. Sus ojos, los ojos del tiburón, estaban fijos en el objeto que no pertenecía. Alma. El rostro de Damián no estaba enojado, no era despectivo, estaba en blanco. Era el rostro de un hombre que había pasado toda su vida trabajando con números, con contratos, con concreto y acero. Un hombre cuyo mundo funcionaba con lógica y ganancias. Y ahora, frente a Jim, en un armario de productos de limpieza, había un dato que no cuadraba, un error en el sistema, una sirvienta, uniforme blanco y negro, una niña de 2 años y el olor a cloro. No tenía sentido. Simplemente miraba fijamente, como si tratara de procesar una entrada imposible en su hoja de cálculo. No se movió. Parecía haber olvidado respirar. 3 segundos, el tenso silencio se rompió, no por el jefe. Alma, segura en los brazos de su madre, había dejado de llorar. El miedo de estar sola en la oscuridad se había desvanecido en el momento en que fue abrazada. Ahora solo quedaba la curiosidad. La niña, todavía con un ligero hipo, se removió en los brazos de Elisa. Giró la cabeza, alejándose del uniforme de su madre, y miró directamente al hombre alto que bloqueaba la puerta. No sabía que él era el tiburón, no sabía que era el jefe, no sabía que él tenía el destino de su madre en sus manos. Solo vio una cara nueva, un objeto extraño en su pequeño mundo. Alma, con la pura inocencia de un ser aún no herido por el mundo, ladeó la cabeza. Sus grandes ojos negros, aún brillantes por las lágrimas, simplemente observaron. La mirada curiosa e inocente de Alma había estirado el silencio demasiado tiempo. Rompió el frágil equilibrio. Para Elisa, este silencio no era misericordia, era cálculo, era la calma del tiburón antes de morder. El miedo estalló, incontenible. «Señor», su voz se rompió en un sollozo seco. «Por favor, yo no sabía qué iba a decir. No tenía opción. Estaba enferma. Por favor, no me despida». Todas las excusas eran inútiles contra este muro de mármol de riqueza. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el cabello enmarañado de Alma. Damián levantó una mano, un gesto agudo y limpio, no una bofetada, sino un muro de acero. No quería escuchar. Elisa se cayó. Su garganta se cerró. La pérdida le había cerrado la boca. La habitación se sumió de nuevo en el silencio, espeso por el olor a limpieza. Pero Alma, segura en los brazos de su madre, no sintió la amenaza. Solo sintió curiosidad. Estaba intrigada. Miró fijamente al hombre. Vio algo brillante. Cuando Damián se había acercado rápidamente a la puerta de la bodega, su traje a medida se había descolocado. La ira y los pasos decididos habían tirado ligeramente del botón superior de su costosa camisa de algodón egipcio. Solo un poco, lo suficiente para revelar una fina cadena de oro, pegada a la piel sudorosa por el estrés. Alma extendió su manita regordeta. Los brazos de Elisa la sujetaban, pero no lo suficiente. Un dedito, todavía un poco sucio del suelo, se extendió por el espacio. No apuntaba a su rostro intimidante, apuntaba a la cosa brillante. El dedo infantil se deslizó por la abertura de la camisa, tocó el metal, tocó la piel. Su dedo tocó la simple medalla de oro que él siempre llevaba dentro de su camisa, oculta bajo cada capa de tela oculta del mundo. Damián dio un respingo. Todo su cuerpo se tensó. Una pequeña descarga, no eléctrica, sino de vida, lo recorrió. Piel joven extrañamente cálida, tocando el metal que solo estaba acostumbrado a su propio calor. El olor a cloro en la bodega desapareció. No, el aire de repente olía a canela, a maíz dulce y caliente, a aguapanela. Una imagen borrosa, desenfocada como a través de un cristal mojado.
un recuerdo no de la cabeza, un recuerdo de la piel, una habitación oscura, no una bodega, una cama, fiebre. Tenía 7 años, la fiebre lo hacía temblar, y una mano, no esta mano regordeta y sucia, una mano más delgada, más cansada, la mano de su madre. Esa mano también llevaba una medalla. La recordaba una medalla de plata vieja de la Virgen de Guadalupe. Había tocado su frente fresca, mientras ella le daba cucharadas de aguapanela caliente. Ya, mijo, toma para que te calientes. Era calor, un calor que había olvidado. El calor de hacía 30 años antes de los contratos, antes de Bosques de las Lomas, antes de convertirse en el Tiburón. Amor incondicional. Ese calor. El sobresalto pasó. El olor a canela desapareció. El olor a cloro regresó penetrante. Damián exhaló. Un suspiro tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lentamente bajó la mirada. La manita de Alma seguía allí, agarrando con curiosidad la cadena. El rostro en blanco de Damián se rompió. El procesador de datos se apagó. Esta vez él realmente vio a la niña. No vio un error del sistema en su casa. No vio un problema que resolver. Vio a una niña de 2 años con grandes ojos negros, todavía con lágrimas en las mejillas y un dedo agarrando su pasado. Ese momento se alargó. En la estrecha bodega el aire se espesó. No solo con cloro, sino con algo que acababa de romperse. Damián permanecía inmóvil. La manita de Alma había soltado la cadena, pero su calor parecía persistir en su piel. La imagen de su madre, el olor a aguapanela de canela, se desvanecía lentamente como un sueño al amanecer. Estaba aturdido. El tiburón se había ido. Solo quedaba un hombre mirando a una niña como si viera un fantasma. Elisa, sintiendo el extraño cambio en la atmósfera, contuvo el aliento. Su terror dio paso a una profunda confusión. Él no estaba gritando, no la estaba despidiendo. Él solo miraba. Clic, clac, clic, clac. Ese sonido no venía del pasillo de servicio, venía del vestíbulo principal. No eran los pasos pesados y decididos de Damián. Este era un ritmo diferente, más rápido, más ligero y agudo, como agujas de hielo golpeando el mármol. Clic, clac, clic, clac. Damián parpadeó como si despertara de un trance. La niebla del recuerdo se disipó. La bodega olía a químicos de nuevo. La medalla en su pecho se sintió de repente fría. Volvió a la realidad. Elisa dio un respingo. Se encogió. El miedo que se había calmado momentáneamente ante el extraño silencio del patrón, ahora se multiplicó. Este miedo era peor. Damián era la tormenta. Bárbara era el hielo. La sombra de Damián ya no bloqueaba la puerta. Dio un paso atrás, todavía un poco aturdido, justo cuando Bárbara Ledesma apareció al final del pasillo. Ella no caminaba, se deslizaba, perfecta. Bárbara, 42 años, acababa de regresar de su clase de yoga privada en Las Lomas. Su conjunto de ejercicio color jade se aferraba a un cuerpo forjado por la disciplina y el dinero. Su cabello rubio ceniza estaba recogido en un moño perfecto, sin un solo cabello fuera de lugar. Su perfume, una fragancia ligera y cara de nardos, la precedía invadiendo el pasillo, un intento inútil de ahogar los olores a comida y cloro del área de servicio. Se detuvo. Su postura perfecta se congeló. Sus cejas meticulosamente dibujadas se arquearon. Sus ojos barrieron la escena. No necesitaron mucho tiempo para procesar. Su esposo Damián, que debería estar en su oficina, estaba de pie en la puerta del almacén con una expresión aturdida. La sirvienta Elisa, que debería estar limpiando el vestíbulo, estaba dentro del almacén, despeinada con el rostro cubierto de lágrimas. Y la mirada de Bárbara bajó. Se fijó en el bulto sucio que Elisa sostenía. Un niño sollozando dentro de 1900. La bodega.
El silencio duró 3 segundos completamente diferentes a los 3 segundos de silencio de Damián. Fueron 3 segundos de juicio, 3 segundos de repulsión perfectamente contenida. La pérdida ya no era una posibilidad, era un hecho en progreso. Bárbara inhaló, pero no fue una respiración profunda de pranayama, fue una inhalación corta y aguda de control violado. Sus labios se apretaron. Ignoró a Elisa por completo, como si fuera parte de la pared húmeda. Miró directamente a su esposo, Damián. Su voz cuando llegó no fue un grito, no necesitaba hacerlo. Era fría, clara y afilada, como un trozo de vidrio roto. Inclinó la cabeza. Un gesto de elegancia letal. ¿Qué significa esta escena? Usó la palabra escena. Un espectáculo, una obra de teatro con un desdén manifiesto, como si acabara de entrar en un teatro absurdo montado solo para ofender su existencia. El aire en el pasillo se vació. El calor del amor incondicional que acababa de nacer del recuerdo de Damián fue extinguido instantáneamente por el viento helado de la realidad. La pregunta de Bárbara quedó suspendida en el estrecho pasillo. Era como una cuerda de piano tensada, vibrando en el aire cargado de cloro. Damián no respondió. Seguía atrapado en algún lugar entre el presente y el pasado, entre el olor a aguapanela de canela y el caro perfume de nardos de su esposa. Su silencio, su aturdimiento, fue para Bárbara una confesión, una debilidad. Y Bárbara no perdonaba la debilidad. Sus ojos, fríos y controlados, finalmente dejaron a su esposo. Se movieron con deliberada lentitud hacia la sirvienta. Por primera vez, Bárbara realmente miró a Elisa. No vio a una madre aterrorizada. Vio un desorden, vio cabello revuelto, vio el barato uniforme blanco y negro, ahora arrugado y manchado con una veta sucia de las lágrimas de la niña. Vio una invasión. Sus labios perfectos se apretaron en una línea fina. En mi casa no. Su voz no fue fuerte, pero cortó el llanto de Alma. No fue un grito, fue una sentencia. Mi casa. Bárbara levantó un dedo largo, perfectamente cuidado, con esmalte color nude. No apuntó a Elisa, apuntó hacia la puerta trasera, la única salida para los sirvientes. Sácala de aquí ahora mismo. Ni siquiera se refirió a Alma como ella. Se refirió a ella como eso, un objeto, una mancha que limpiar. Luego el dedo apuntó a Elisa, como si la clavara contra la pared. Y tú recoge tus cosas. Pérdida. Había llegado rápido, decisivo, como quien apaga un cigarrillo. Elisa se encogió. Si Damián era un muro de mármol, Bárbara era un abismo de hielo. No había lugar para súplicas, no había lugar para explicaciones. El mundo de Elisa se hizo añicos, en silencio. Toda la fuerza, toda la resiliencia que la había llevado a través de los 90 minutos de autobús, que la había hecho enfrentar a el tiburón, ahora se disolvió. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta, un movimiento lento, robótico, dando la espalda al poder, a la riqueza. Las lágrimas caían libremente. Ya no eran las lágrimas calientes del miedo, eran las lágrimas frías de la aceptación. Había perdido. Abrazó a Alma con fuerza, enterrando su rostro en ella, tratando de respirar el olor de su hija por última vez en esta casa. Dio un paso, luego un segundo hacia la bodega. Solo necesitaba su pañolón, la única herencia de su madre. No podía dejarlo. Espera. La voz de Damián no fue una orden, fue suave, casi un susurro cansado, pero en el pasillo silencioso sonó como un trueno sólido, pesado. Elisa se detuvo. Sus pies se congelaron en la baldosa. No se atrevió a darse la vuelta, no se atrevió a respirar. ¿Era una crueldad final? Rosa, al final del pasillo, se llevó la cuchara de madera a la boca con los ojos muy abiertos. Bárbara se giró bruscamente. Su calma perfecta se rompió por un segundo. Se volvió hacia su esposo atónita. Sus ojos se entrecerraron. Damián.
Su voz era una advertencia. Damián no miró a Elisa, tampoco miró a Alma. Había despertado del trance. El recuerdo del calor se había ido, pero había dejado algo. Arrepentimiento, tal vez, o segunda oportunidad. Miró directamente a los ojos de su esposa. La mirada del tiburón había vuelto, pero no para atacar, para defender. Se quedan dos palabras. Cayeron en el silencio entre ellos, pesadas como bloques de concreto, deteniendo el flujo helado de poder que Bárbara acababa de desatar. El aire en el pasillo se volvió irrespirable. El universo entero pareció contener el aliento, esperando a ver quién parpadearía primero. Esas dos palabras cayeron en el pasillo. Se quedan. No eran una súplica, eran un muro de hormigón impasible recién erigido frente a Bárbara. Por un segundo, la pura conmoción congeló el rostro perfecto de la patrona. Miró a Damián, no como a su esposo, sino como a un traidor, un loco. Entonces el hielo se rompió. Un rubor se extendió desde su esbelto cuello, subiendo por sus pómulos maquillados. El control perfecto forjado en el yoga y las fiestas de té desapareció. ¿Has perdido el juicio? Su voz fue un siseo. Ya no era ese sonido claro y agudo, era un siseo contenido lleno de veneno. Dio un paso hacia él, sus tacones haciendo un clic furioso. Nuestra reputación, Damián, ¿lo entiendes? Reputación. No le importaba Elisa. Elisa era solo el síntoma. Le estaba hablando a su esposo, tratando de sacarlo de su estupor. El club, nuestros amigos. ¿Qué crees que dirán los vecinos de Bosques de las Lomas? ¿Qué crees que dirán Verónica y Cecilia cuando vean? Hizo un gesto hacia Elisa, hacia Alma, como si quisiera ahuyentar algo molesto e indeseado. La hija de una sirvienta en nuestra casa, no me importa. Damián la interrumpió. Su voz era plana, mortal, carente de emoción. No le devolvió el grito, simplemente borró su argumento con 3 palabras. El pesado silencio regresó espeso, casi imposible de respirar. Bárbara abrió la boca aturdida por la blasfemia. No me importa. En su mundo importar lo que pensaran los demás era lo único que existía. Esa tensión, el odio apenas disimulado de Bárbara, la fría resistencia de Damián, el terror absoluto de Elisa, todo se acumuló en el aire viciado. Y Alma, que solo había estado sollozando suavemente en los brazos seguros de su madre, no pudo soportarlo más. Lo sintió. Tomó una respiración profunda y entrecortada. Su carita se puso roja y gritó. No fue el gemido débil de la bodega. Fue un grito primordial, un chillido de terror absoluto, de un alma diminuta aplastada por el peso de las emociones adultas. El grito resonó por el pasillo, rebotó en el mármol del vestíbulo, rasgando la atmósfera artificial de Bosques de las Lomas. Ese grito actuó por Damián. Lo sacó de la confrontación. La frustración brilló en sus ojos, no hacia la niña, sino hacia la situación. Se giró bruscamente, rompiendo el contacto visual de batalla con Bárbara. Miró a Elisa. «¡Llévala al jardín!». Su voz ya no era plana, era dura, una orden, pero había algo más en ella, un cansancio. Elisa, temblando, lo miró confundida. «Al jardín. Enséñale los hurapanes». Añadió, como si se lo explicara a sí mismo. Vete era una orden, pero también era una liberación, una promesa de protección. La segunda oportunidad acababa de serle dada, no en forma de amabilidad, sino de directiva. Elisa no necesitó que se lo dijeran 2 veces, no dijo nada, solo asintió frenéticamente. Las lágrimas seguían fluyendo. Abrazó a Alma, enterrando la cara de la niña en su hombro para ahogar el grito. Y corrió. Tuvo que pasar junto a Bárbara. El corazón de Elisa dio un vuelco. Se le subió a la garganta ahogándola. Cada fibra de su ser gritaba que se detuviera, que no se acercara a ese volcán de furia. Fueron los 2 segundos más largos y terroríficos de su vida.
Mientras pasaba corriendo, con alma aferrada a su pecho, podía sentir físicamente el calor que irradiaba la furia de la patrona. Era una ola palpable, abrasadora que le quemaba la piel. No se atrevió a mirar hacia arriba. Clavó la vista en el marco de la puerta trasera, su única salvación. Dios mío, ayúdame En favor, ayúdame a salir. Pero lo sintió. No necesitaba verlo. Sintió la mirada de odio de Bárbara. No era solo una mirada, era un objeto físico, un látigo invisible cargado de veneno que golpeaba su espalda con cada paso desesperado, empujándola, expulsándola mientras huía con su hija hacia la puerta, hacia el jardín, hacia los hurapanes que el patrón había mencionado. El aire frío del jardín la golpeó como una bofetada, robándole el poco aliento que le quedaba. Fue un shock violento después de la tensión sofocante del pasillo. Este aire no se parecía en nada a su mundo. No era el aire familiar denso y vivo de Chalco, cargado con el humo del microbús y el olor grasoso, pero reconfortante de la fritanga del puesto de la esquina. Tampoco era el aire estancado y químico de la bodega, un olor a cloro que sentía que aún se aferraba a su ropa y a su cabello. No. Este era el aire de Bosques de las Lomas, limpio, fino, caro, tan limpio que se sentía estéril, artificial. Olía a césped recién, cortado con precisión matemática y a un toque distante, casi arrogante, de jazmín que flotaba en la brisa. Sus piernas, temblando por la adrenalina, finalmente cedieron. Se tambaleó, aferrándose a Alma con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y casi se derrumbó sobre el césped perfecto. La hierba era de un verde absurdo, suave como el terciopelo bajo sus rodillas, pero sorprendentemente fría. Una humedad helada se filtró a través de la delgada tela de su uniforme, tan fría e inhóspita como el piso de mármol del vestíbulo. Alma, conmocionada por el repentino cambio de aire y el pánico desenfrenado de su madre, finalmente dejó de gritar. Su chillido agudo murió en su garganta, reemplazado por sollozos entrecortados y temblorosos. Su pequeño cuerpo se sacudía. Frotó su rostro mojado y pegajoso contra el cuello de su madre, buscando refugio, temblando. Elisa se arrodilló en ese césped frío y perfecto, dando instintivamente la espalda a la casa, a esa enorme pared de cristal. Trató de protegerla de todo, de hacer de su propio cuerpo un escudo contra la rabia de la casa, contra el aire frío, contra este mundo entero que no las quería. Desde el interior de la mansión, a través del grueso cristal, llegaban sonidos. La casa, tan silenciosa y perfecta momentos antes, ahora contenía una tormenta. Los sonidos estaban ahogados, distorsionados por el vidrio, pero eran inconfundibles. Era el ruido feo de una batalla, una discusión acalorada. Podía distinguir el grave retumbar de la voz de Damián como un trueno distante. No me importa. Y luego cortando a través de él la voz de Bárbara, más alta, más aguda, afilada como un cuchillo. Nuestra reputación locura. Eran los sonidos de dos mundos colisionando, y ellas, madre e hija, estaban atrapadas en medio, arrodilladas en el frío, esperando el veredicto. El sonido de dos mundos colisionando como el zumbido furioso de un avispón atrapado en un frasco de vidrio perfecto. Adentro, Bárbara se giró bruscamente, sin siquiera mirar a su esposo. La rabia le oprimía el pecho. Todos los ejercicios de respiración pranayama de la mañana se habían evaporado. Se quedan. Esas dos palabras eran una traición, una humillación. Se había atrevido a socavarla aquí mismo delante de ellas. Caminaba de un lado a otro sobre la alfombra persa, tratando de apagar el fuego en su pecho. Necesitaba aire. Necesitaba reafirmar el control. Bárbara se detuvo junto a la ventana. Una pared de cristal del suelo al techo, con vistas al jardín meticulosamente cuidado. Miró hacia afuera.
no para admirar la vista, sino para castigar, para mirar fijamente la mancha que su esposo acababa de decidir conservar, y las vio. Era una imagen que la ofendía visualmente, una mancha blanca y negra, el uniforme y una niña desaliñada, ambas interrumpiendo la perfección de su césped verde esmeralda, un césped que costaba una fortuna mantener impecable. Se veían tan fuera de lugar, tan incorrectas, como una mancha inesperada sobre un tapiz de 1900 seda. Elisa seguía arrodillada, su espalda rígidamente vuelta hacia la casa en una postura de completa rendición y humillación. Pero Alma, con la elástica resiliencia de la infancia, ya estaba superando el terror. La curiosidad infantil estaba ganando la batalla contra el miedo. Se removió retorciéndose en el agarre de su madre hasta que logró zafarse. Este mundo exterior era vasto y nuevo, y entonces lo vio. Color, un enorme, casi violento arbusto de trinitaria, de un rojo sangre brillante que casi hería los ojos, trepando anárquicamente por una pared perfectamente blanca. Era una explosión de vida salvaje, lo único en ese jardín meticulosamente ordenado que parecía desafiar el control. Bárbara observaba desde su atalaya de cristal, con los labios apretados en una línea fina. Vio la trayectoria de la niña. No va a dañar las flores. Eran sus flores premiadas. Alma, tambaleándose sobre sus piernitas, avanzó con una determinación sorprendente hacia ese faro de color brillante. Extendió su manita todavía pegajosa de lágrimas, tierra y mugre. Sus deditos se abrieron intentando agarrar y arrancar un racimo entero de las delicadas flores. La mano de Bárbara se crispó. Estuvo a punto de golpear el cristal para detener a esa pequeña plaga, pero Elisa ya estaba allí. Se movió con una velocidad silenciosa. La patrona vio moverse a su sirvienta, preparándose para la inevitable y áspera corrección. Pero no hubo un tirón brusco, no hubo un regaño ni un estate quieta que habría sido tan justificado. Bárbara observó genuinamente atónita. Sus cejas, perfectamente arqueadas, se levantaron una fracción de milímetro. Vio cómo Elisa, todavía de rodillas sobre el pasto húmedo, atrapaba suavemente la pequeña muñeca justo antes de que sus dedos destrozaran los pétalos. Vio cómo Elisa usaba su otra mano para arrancar con delicadeza una sola flor de trinitaria, solo una. Luego, con una ternura que Bárbara sintió como un golpe bajo, tomó la manita sucia de Alma, la abrió con suavidad y colocó la flor roja en su palma. Bárbara observó inmóvil cómo Elisa se llevaba su propio índice a la nariz, inhalaba demostrativamente y luego le sonreía a la niña. Era una sonrisa rota, agotada, todavía manchada por las lágrimas de hacía un momento, pero era una sonrisa real. Así, mi amor, suavecito. Luego tomó la manita de Alma, guiándola para que llevara la flor a la nariz de la niña. Alma, imitando, aplastó toda su cara contra la delicada flor. Los pétalos crujieron, inhaló con fuerza y estornudó un pequeño hachís burbujeante. La risa no fue lo suficientemente fuerte como para atravesar el cristal, pero Bárbara la vio. Bárbara se quedó inmóvil, no respiraba. Estaba mirando fijamente ese acto. La ternura sin esfuerzo, amor incondicional expresado tan simplemente como respirar. Una madre enseñando a su hija a oler una flor. Algo se contrajo dentro de Bárbara, frío, agudo. La discusión de Damián a su espalda se desvaneció. La ira por la reputación se disolvió. La mano de Bárbara, la mano perfectamente cuidada con uñas color nude, se movió inconscientemente. No fue a su frente para calmar un dolor de cabeza. No fue a su pecho para calmar su corazón acelerado. Se posó lentamente sobre su vientre, un vientre plano y tonificado, el resultado de miles de horas de yoga y pilates. Un vientre perfecto, un vientre vacío, la casa estéril, el matrimonio estéril, los intentos, los médicos, los fallidos tratamientos de FIBE en Miami, los susurros y luego el silencio, la aceptación de que nunca tendrían,
el pacto tácito de que el éxito y el estatus serían sus hijos. Pérdida estaba aquí, justo frente a ella. Elisa, la mujer que no tenía nada, lo poseía todo. Bárbara miró fijamente a la madre que limpiaba la nariz de su hija con su propio dedo. El sentimiento que crecía en su pecho era ardiente, agrio, no era compasión, no era empatía, eran celos. La discusión había muerto. Damián estaba junto a su esposa en la ventana. Su ira inicial se había disipado, dejando solo cansancio y una vaga sensación de inquietud. Había ganado. Había dicho, se quedan, y ellas seguían allí. Ganó. Pero el aire en la habitación estaba más tenso que cuando se gritaban. Ambos miraban hacia afuera. El jardín se había convertido en un escenario bajo el pálido sol. Alma, después del estornudo, se había apagado. Ahora estaba sentada en el césped, arrancando metódicamente los pétalos de la trinitaria roja. Amor incondicional en su forma pura, inocente y destructiva. Elisa se había alejado un poco. Simplemente sentada, exhausta, con las manos en el césped para mantener el equilibrio, sus hombros caídos bajo el peso del uniforme. Bárbara observaba sin parpadear. Los celos del capítulo 11 no se habían calmado, se habían solidificado, se convirtieron en una decisión. No podía soportar esa imagen, esa mancha blanca y negra, Elisa en su césped verde perfecto. La mancha, el recordatorio de lo que ella no tenía, el recordatorio del caos que acababa de invadir su hogar estéril. Tenía que cambiarlo, tenía que reorganizarlo. Bárbara habló en voz baja, casi para sí misma, pero lo suficientemente alto para que Damián la oyera. Sigue usando ese uniforme. Su voz ya no siseaba. Era plana, una simple observación, tan fría como el cristal que lo separaba del jardín. Damián esperó, se volvió para mirarla. El fuego en sus ojos se había extinguido, reemplazado por algo frío, distante, un cálculo que él reconocía demasiado bien. Era la mirada que ella usaba cuando reestructuraba una inversión fallida. Bárbara se dio la vuelta, no lo miró. Miró el espacio estéril entre ellos, como si visualizara un nuevo plano. Necesitamos una nueva habitación. Lo dijo como si estuviera discutiendo cambiar las cortinas. La voz de patrona había regresado. Calmada, en control. Continuó decisiva al lado de la nuestra, la habitación de invitados del ala este. Límpienla, píntenla de rosa pálido. Hizo una pausa por un segundo. Luego añadió como un detalle final. Para la niña. Damián estaba atónito. Su mandíbula se tensó. Esto no era lo que esperaba. Se había preparado para una guerra de días. Se había preparado para el silencio glacial, para cenas rechazadas. No se había preparado para esto. La miró tratando de encontrar un rastro de sarcasmo, de ira oculta, pero no solo fría determinación. Pensó que había ganado en el pasillo. Ahora se daba cuenta, ella solo había cambiado de estrategia. Bárbara no había terminado. Lanzó otra mirada al exterior, una mirada de juicio al uniforme, blanco y negro que manchaba su césped, y dijo, cómprale a Elisa algo de ropa. Arrugó la nariz como si pudiera oler el sudor y el miedo a través del cristal. Algunos vestidos de lino, beige, blanco, sencillos. Se volvió, y esta vez miró directamente a Damián. Y aquí estaba la verdadera razón. No quiero volver a ver ese uniforme en esta casa. Una pausa. No se ve familiar. Familiar. La palabra quedó suspendida entre ellos, fría y afilada. Bárbara no esperó la respuesta de Damián. Había dado sus órdenes, no estaba consultando, estaba dictando. Giró sobre sus talones, su conjunto de yoga perfecto, sin una arruga, como una armadura. Se alejó. El clic-clac. Se había vuelto a poner los tacones. Resonó mientras salía de la sala, dirigiéndose a la escalera principal. Damián se quedó solo junto a la ventana. El arrepentimiento y la segunda oportunidad que había sentido en la bodega ahora sabían diferente. La vio irse, luego miró a Elisa. Lo entendió.
Ella no estaba aceptando, no estaba perdonando, estaba controlando la situación. Había pasado una semana, pero no fue una semana, fue una era nueva, extraña y silenciosa, donde todas las reglas antiguas habían sido borradas y se estaban escribiendo nuevas reglas invisibles. Elisa estaba de pie en medio de la habitación. Ya no llevaba el uniforme blanco y negro. Llevaba un sencillo vestido de lino color beige. La tela era fina, fresca, extraña contra su piel. Era holgado, pero se sentía más confinada que con el delantal apretado. El uniforme era suyo, era su trabajo, su dignidad. Este vestido era de Bárbara, era un uniforme diferente, un disfraz para un nuevo papel que no entendía. La habitación también era de Bárbara. Estaba en el ala este, justo al lado del dormitorio principal. Ya no olía a humedad de bodega, ahora apestaba a pintura fresca, un rosa pálido y estéril. Bajo sus pies no había cemento frío, había una alfombra blanca, gruesa y lujosa, que ahogaba sus pasos, silenciando cada movimiento. Una pequeña cama de madera blanca estaba en la esquina y juguetes estaban apilados como una compensación, una exhibición, bloques de madera pintados en tonos pastel, una jirafa de peluche casi tan alta como ella. Y en la estantería la miraban. Filas de muñecas de porcelana eran perfectas, piel de porcelana brillante, ojos de vidrio abiertos e inexpresivos, vestidos de encaje almidonados. No eran juguetes, eran pequeños trofeos, eran la idea de Bárbara de una infancia perfecta. Elisa no se atrevía a tocar nada, simplemente se quedó allí perdida, en el vestido de lino beige, en la habitación rosa pálido. La puerta se abrió un poco. Alma entró. Ella tampoco llevaba su ropa vieja. Llevaba un pequeño vestido, con peto rígido. Se detuvo en el umbral agarrándose al marco de madera. Sus grandes ojos negros estaban muy abiertos, asimilándolo todo. Las paredes rosas, la alfombra blanca, los ojos de vidrio que la miraban desde la estantería. Alma miró a su madre. El rostro de Elisa con la ropa nueva le resultaba extraño. El labio inferior de Alma comenzó a temblar. Esto no era su hogar. Elisa quiso correr, levantarla, huir de regreso a su habitación alquilada en Chalco. La pérdida de lo familiar la golpeó, pero no podía. Sintió otra presencia. Bárbara estaba de pie en la puerta. No entró. Simplemente se quedó allí con los brazos cruzados, como un científico observando un experimento crucial. Había preparado la escena. Había proporcionado el entorno perfecto. Ahora esperaba los resultados. Alma dio un paso atrás, asustada por las muñecas. Estaba a punto de llorar. Entonces su mirada barrió la habitación. Más allá de los juguetes caros, más allá de la cama perfecta, las vio. En la esquina descartadas estaba lo que los limpiadores habían dejado atrás. Las cajas de cartón vacías, las cajas marrones y ásperas que habían contenido las muñecas de porcelana y la nueva lámpara de noche. El temblor en el rostro de Alma desapareció. Una chispa se encendió en sus ojos. No miró a su madre. Se tambaleó ignorando a la jirafa, pasando de largo los bloques. Sus piececitos descalzos corrieron sobre la lujosa alfombra. Corrió directamente a la esquina. Llegó a la caja más grande. Golpeó el cartón con sus manitas. ¡Pum, pum! El sonido era satisfactorio. Y se rió. Una risita clara, el más puro amor incondicional. La primera risa en esta casa. Alma forcejeó un momento y luego se metió de un salto adentro, desapareciendo por completo. Elisa contuvo el aliento, sintiendo un nudo frío de pánico en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se había asustado? ¿Se habría golpeado al meterse? El silencio que siguió a la desaparición de Alma fue ensordecedor, más ruidoso que cualquier llanto. Un segundo después, que pareció una eternidad, una cabecita rizada, un adorable remolino de cabello oscuro se asomó por el borde superior del cartón.
Su carita estaba completamente transformada. Sonreía de oreja a oreja, una sonrisa tan gigantesca y pura que le entrecerraba los ojos oscuros hasta convertirlos en dos medias lunas brillantes de felicidad. «Mami», susurró en voz alta, un susurro cargado de secreto y emoción, como si compartiera el mayor descubrimiento del mundo. Estaba jugando a las escondidas. Había encontrado una fortaleza. En su mundo de 2 años, esa caja marrón, áspera y sin chiste, no era un desecho. Esto era una casa. Esto sí era un juguete. Elisa se rompió. No fue un sollozo de tristeza, sino una implosión de alivio tan profunda que le robó las fuerzas. Lágrimas, silenciosas y cálidas, brotaron, rodando por sus mejillas sin que ella siquiera intentara detenerlas. Había estado tan aterrada de esta habitación rosa, de esta alfombra blanca y cara, de las muñecas con ojos muertos, del vestido de lino que la hacía sentir como un fantasma, y ahora el sonido de esa risa pura y familiar. Su hija seguía aquí, la alma de verdad, la alma de Chalco, la niña que podía encontrar un palacio en una caja vacía, seguía intacta. No la habían cambiado, no la habían roto. A través del velo de sus propias lágrimas, levantó la vista hacia la puerta. Bárbara seguía allí inmóvil, una estatua perfectamente compuesta en el umbral, pero su expresión de observación clínica, esa mirada de científico analizando los resultados de una prueba, había cambiado. Ya no era neutral. Frunció el ceño ligeramente, una arruga casi imperceptible apareciendo entre sus cejas perfectamente depiladas. Era confusión, y debajo de la confusión una clara y creciente ola de irritación. El experimento había salido mal. Su meticuloso y costoso experimento había fallado espectacularmente. El escenario estaba puesto. Ella había proporcionado lo mejor. Le había dado muñecas de porcelana perfectas, importadas de Europa, con vestidos de encaje almidonados que costaban más que el salario de un mes de Elisa. Y la niña había ignorado los trofeos y había elegido un simple desecho. La lógica de Bárbara, ese mundo ordenado donde el valor se mide en etiquetas de precio, donde lo caro es inherentemente deseable y lo desechado es invisible, simplemente no aplicaba aquí. Su lógica acababa de estrellarse contra una pared de cartón corrugado. Bárbara no dijo una palabra, giró sobre sus talones, sus pasos se alejaron por el pasillo. Su control acababa de ser desafiado por una caja de cartón. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, Cuentos que Enamoran, no olvides suscribirte y darle like a esta historia. Continuemos. 6 meses. Un giro de las estaciones. Los huracanes habían perdido sus flores, dando paso al duro sol del verano. El comedor de la mansión Cervantes. No era el vestíbulo frío ni el jardín abierto. Este era el dominio privado de Bárbara. Todo estaba controlado. La luz de las velas bailaba sobre 8 juegos de copas de cristal. El suave tintineo de la plata sobre la porcelana de Rosenthal. El aroma del vino tinto, reserva y el mole de alta gama que Rosa había tardado 2 días en preparar. Una cena social, susurros, risitas, de las ricas amigas de Bárbara, como el sonido de vidrios rotos a lo lejos. Y Elisa estaba allí, sentada a la mesa. Ya no llevaba el lino beige, llevaba un sencillo y discreto vestido de seda azul marino. Su cabello estaba recogido en un moño pulcro. Este vestido también era de Bárbara. En 6 meses, Elisa había aprendido qué tenedor usar. Había aprendido a sonreír cuando no entendía. Había aprendido a sentarse derecha. Se había vuelto más segura. Pero era la confianza de una actriz que se sabe el guión, siempre temerosa de olvidar una línea. Sus manos estaban apretadas bajo la servilleta en su regazo. Aún no había tocado su sopa de fideos.
Damián estaba en la cabecera hablando de negocios. Bárbara, en la otra cabecera, era la perfección, dirigiendo la conversación como una directora de orquesta. Verónica, una mujer con tantos diamantes que deslumbraba, estaba sentada junto a Bárbara. Había estado observando a Elisa toda la cena. Se inclinó hacia Bárbara. Su voz, un susurro conspirador, dulce como la miel, pero lo suficientemente alto para que Elisa, a 3 asientos de distancia, pudiera oír perfectamente. Bárbara querida. Verónica rió suavemente. Es admirable. Hizo un gesto vago hacia Elisa. Es tan lindo como juegas a la filántropa. Elisa se congeló. El tenedor en su mano de repente pesó como plomo. El aire a su alrededor fue succionado. La frágil esperanza que había construido en 6 meses, la sensación de seguridad, la sensación de casi pertenecer, se hizo añicos. Volvía a hacer la mancha en el mármol. Verónica soltó una risita tomando un sorbo de vino. Pero, ¿no te sientes extraña? Bajó la voz un poco más, como si compartiera un secreto sucio, teniendo a la madre en la misma mesa. La palabra madre fue escupida como un insulto. Separaba a Elisa de su humanidad, reduciéndola a una función, a un inconveniente. El murmullo alrededor de la mesa no se detuvo, pero vaciló. Como una orquesta que acaba de perder el ritmo. Todos lo habían oído. Bárbara estaba sonriendo a otro invitado. Su sonrisa no desapareció, simplemente se congeló como una rosa sumergida en nitrógeno líquido. No giró la cabeza de inmediato. Terminó lentamente su frase con el otro invitado. Entonces se volvió suavemente, elegantemente. Miró a Verónica todavía con esa sonrisa. Bárbara levantó la mano perfecta con uñas nude. Tomó su copa de cristal, la levantó del mantel y con la misma lentitud la volvió a bajar. ¡Tac! El sonido fue diminuto. Solo cristal. Contra caoba pulida, pero en el comedor, repentinamente silencioso, sonó como una campana de iglesia. Toda conversación cesó. Todos los ojos estaban en Bárbara. Bárbara se inclinó ligeramente hacia adelante. No necesitaba levantar la voz. «Verónica», dijo. Su voz era dulce como la cajeta, pero fría como el hielo. La sonrisa seguía en sus labios. «Elisa, es familia». Un latido de silencio. La sonrisa de Verónica se congeló confundida. Estaba a punto de decir algo, una excusa, pero Bárbara continuó, cortando su intención. Y Almaés hizo una pausa perfectamente calculada, larga, forzando a toda la mesa a contener el aliento. Estaba saboreando el momento. Mi hija mantuvo la mirada de Verónica sin parpadear. ¿Entiendes? El silencio era ahora absoluto. Despertar. Nadie respiraba. El rostro de Verónica, sonrosado por el vino, se puso blanco pálido. Parecía como si la hubieran abofeteado. Solo pudo asentir un asentimiento pequeño y entrecortado. Rápidamente bajó la mirada a su plato de sopa. Bárbara sonrió, retomó su copa y se volvió hacia el invitado a su lado, continuando su historia interrumpida como si nada hubiera pasado. Elisa miró hacia abajo. No respiraba, solo miraba fijamente la servilleta en su regazo. Una lágrima caliente cayó sobre ella, luego otra. No eran lágrimas de gratitud, no era amor incondicional, eran lágrimas de conmoción. Bárbara no la había defendido. Bárbara estaba defendiendo su propiedad, estaba defendiendo su proyecto, estaba defendiendo a su hija. Al otro lado de la mesa, Damián Cervantes lo observó todo. Levantó su propia copa. No bebió. Solo observó a su esposa en silencio, con una fría admiración en sus ojos. 1 año. 4 estaciones habían pasado por la mansión de Bosques de las Lomas. El olor a pintura fresca en la habitación rosa pálido se había desvanecido, reemplazado por el olor a detergente de bebé, a crayones y a Alma. La sala de juntas. Piso 50. La habitación era una caja de cristal suspendida sobre el cielo de Bogotá, mirando hacia abajo a la capa de smog gris-marrón que envolvía la ciudad.
El aire adentro estaba filtrado, frío y seco. El único olor era el de un espresso fuerte y cuero caro. 12 hombres de traje oscuro, 12 rostros tensos que parecían casi intercambiables en su ansiedad corporativa. Estaban sentados alrededor de una larga y brillante mesa de caoba. La superficie era un espejo oscuro que reflejaba sus siluetas, y la luz fría de la sala, y presidiendo en la cabecera, Damián, el tiburón. Su presencia no solo ocupaba la silla, consumía el oxígeno de la habitación. Estaba en el punto álgido de la casa y se podía oler en el aire. El ambiente estaba cargado, denso. Él estaba tenso, pero no era la tensión del miedo, era la quietud calculada del depredador justo antes de atacar. El debate sobre el multimillonario desarrollo costero de Cancún estaba llegando a su fin, a su punto de quiebre. Millones de pesos, cifras en un rojo brutal, sangraban en la pantalla de proyección al fondo, como una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar. El mercado se está contrayendo, Damián, decía su director financiero, Benito, con una voz visiblemente tensa. Era un hilo fino, casi quebradizo, el único que se atrevía a traer la realidad a la sala del tiburón. Si no nos retiramos ahora, las pérdidas serán. Damián levantó una mano. No fue un movimiento amplio, fue un gesto corto, afilado, que cortó el aire y silenció a Benito a mitad de la frase. Estaba inclinado hacia adelante, sus anchos hombros dominando la mesa, intensamente concentrado. Sus ojos no mostraban furia, sino una frialdad analítica que era mucho peor. Retirarse es morir. Su voz fue grave, definitiva, y un silencio sepulcral cayó sobre los 12 hombres. Doblamos la apuesta. Presionen con psis. Un sonido absurdo, minúsculo, casi insolente en medio de esa tensión de millones de dólares. Una vibración suave, insistente y completamente privada. Provenía de debajo de la pesada mesa de caoba. Nadie más lo oyó. El sonido fue absorbido por la madera pulida y el miedo colectivo, pero Damián lo sintió. Vibró contra su pierna, una conexión física e inoportuna con un mundo que no tenía cabida en esa sala. Miró hacia abajo. Fue un movimiento fluido, imperceptible, la mirada descendiendo sin que su cabeza apenas se moviera. Su teléfono personal, siempre boca abajo sobre su muslo en estas reuniones, estaba vibrando. Lo volteó con la punta de un dedo, disimuladamente, sin alterar un solo músculo de su rostro. Mantuvo su fría e impenetrable cara de tiburón. Para cualquiera en esa sala, parecería que estaba revisando una cifra en un segundo dispositivo. Un cálculo rápido, parte del juego. Bajo la sombra protectora de la mesa, la pantalla se iluminó, arrojando un suave resplandor azulado sobre la tela de su pantalón. Un simple texto había aparecido: recordatorio de calendario, obra de primavera, 11:15 AM gimnasio. Arrepentimiento y segunda oportunidad colisionaron. Damián parpadeó. La capa de smog fuera de la ventana pareció espesarse. Miró su Audemars Piguet en la muñeca. 10:45. Damián instó Benito. Necesitamos su decisión. La presión de los accionistas es inmensa. Necesitamos... Damián no oyó accionistas. Oyó el grito aterrorizado de una niña en una bodega hacía un año. Oyó el primer papá vacilante cuando le enseñó a lanzar una pelota. Su padre. Su padre nunca había ido a ninguno de sus partidos de fútbol. Su padre siempre estaba ocupado con los números. Benito seguía hablando. Las pérdidas, el riesgo, la decisión. Damián miró su reloj de nuevo. 10:46. Le tomaría 15 minutos llegar si su chofer se apresuraba. Se puso de pie. Un movimiento repentino. Su pesado sillón de cuero se deslizó hacia atrás sobre el mármol, haciendo un sonido áspero y chirriante. Screech en la sala silenciosa. Los 12 hombres se callaron al instante. 12 pares de ojos atónitos lo miraron. El tiburón se iba en medio de una decisión de millones de pesos.
Damián alisó su chaleco. Brioni. Miró a Benito a los ojos, buznó con la mirada de un sío. Era una mirada distante. Señores, discúlpenme. No dio explicaciones, no dio excusas. Todos los ejecutivos lo miraban boquiabiertos, pero Damián, balbuceó Benito. La votación. Voten sin mí. Damián giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando atrás un vacío de poder absoluto y a 12 hombres mirándose unos a otros con total incredulidad. Corte A. El sonido de un piano electrónico. Está desafinado, metálico, tocando una melodía infantil simple. Un auditorio de gimnasio. No es de cristal y acero, es de madera contrachapada y pintura de arcoíris. El aire huele a plastilina, a suelo recién trapeado y a leche ligeramente agria. Docenas de padres están sentados en diminutas sillas de plástico, y en la tercera fila, Damián Cervantes. Se ve ridículo, su traje, Brioni gris carbón. Es una armadura fuera de lugar, en un mar de jeans y camisetas. Es demasiado grande para la silla de plástico amarilla. Sus rodillas casi tocan su barbilla. Está sentado, incómodo, pero inmóvil. A su izquierda, Elisa lleva un sencillo vestido de flores. Tiene las manos fuertemente entrelazadas, vibrando de emoción y nervios. Puro amor incondicional. A su derecha, Bárbara, perfecta como siempre, con una blusa de seda color esmeralda. Está sentada erguida sin recostarse. No está emocionada, está observando, está presente. Las luces del pequeño escenario se atenúan. Una maestra sale. Y ahora demos la bienvenida a la clase mariposa y su presentación del jardín de primavera. Ared. Piano suena más fuerte. Una fila de niños de 3 años vestidos de flores sale caminando torpemente, y entonces, saliendo al final corriendo, está una niña. Alma, 3 años, lleva un disfraz de mariposa con alas de cartón de colores pegadas torpemente ligeramente torcidas. Corre al centro del escenario y se detiene. Olvidó su coreografía. No, está bailando. Se queda quieta, entrecerrando los ojos hacia la borrosa multitud de padres en la oscuridad. Está buscando su rostro serio, barre la primera fila. La segunda. Entonces lo ve. El rostro serio se rompe. Una sonrisa radiante y pura ilumina todo el escenario. Se olvida de la obra, se olvida de las otras flores. Saluda con ambos bracitos, saludando frenéticamente, haciendo que sus alas de mariposa torcidas se agiten salvajemente. Papá. La llamada clara y alegre resuena por todo el auditorio ahogando el piano. Algunos padres ríen entre dientes. Elisa se lleva una mano a la boca con los ojos llenos de lágrimas. Bárbara parpadea lentamente. Un movimiento casi imperceptible. Damián Cervantes, el tiburón de Bogotá, sentado en su diminuta silla de plástico con su traje Brioni, mira a su hija mariposa de alas torcidas y sonríe. Una sonrisa real, sin defensas. Levanta su enorme mano y le devuelve el saludo. 5 años. 5 años habían pasado como un largo suspiro, cambiando silenciosamente la textura de todo, igual que las raíces de un árbol rompen pacientemente las rocas silenciosas. Esta habitación solía ser la antigua biblioteca, un lugar rara vez visitado que siempre olía a cuero viejo y cedro. Ahora era la oficina de Elisa. El aire ya no era frío, era cálido. Olía a libros viejos, a papeleo y a un toque de tinto que Rosa siempre le traía cada mañana. Elisa, ahora de 33 años, estaba sentada detrás de un sencillo escritorio de madera. Las líneas de miedo que habían estado grabadas alrededor de sus ojos se habían suavizado. Ya no llevaba la ropa de Bárbara. Llevaba la suya propia, una camisa de algodón blanca y una falda larga. Ya no era la sirvienta, era la directora. Fundación Cervantes. Sobre el escritorio, una carta escrita a mano con letra temblorosa en papel cuadriculado, enviada desde Chalco. Acababa de terminar de leerla. Gracias, señora Elisa. No solo me dio un trabajo, salvó mi vida y la de mi hijo.
Una lágrima caliente cayó, aterrizando en la palabra vida. Elisa no se apresuró a limpiarla, cerró los ojos, respiró hondo, sintiendo la justicia y el despertar expandirse en su pecho. El círculo se había cerrado. La mano que una vez se extendió para suplicar era ahora la mano que se extendía para salvar. Sonrió una sonrisa lenta y pacífica. Su mirada pasó de la carta a un marco de fotos sobre el escritorio. No era una foto brillante, profesional, en un marco dorado. El marco era de madera simple, gastado en las esquinas. La foto de adentro, tomada rápidamente con un teléfono, estaba ligeramente borrosa, la luz un poco amarilla. Fue tomada hacía unos 4 años y medio. Damián no llevaba traje. Estaba dormido en el viejo sofá de cuero de la sala de estar. Su camisa blanca estaba arrugada, remangada, la corbata tirada en el suelo. Su rostro, el rostro del tiburón, estaba completamente relajado en un sueño exhausto. Por primera vez, Elisa lo veía sin su armadura. Parecía mayor, cansado y normal, y sobre su pecho, acurrucada como un gatito, estaba Alma. Tenía poco más de 2 años, entonces diminuta. Dormía profundamente con una mejilla presionada contra el pecho de él que subía y bajaba, su manita agarrada, por instinto, a su medalla de oro. Amor incondicional. Fue una noche tarde después de que Alma tuviera fiebre alta. Elisa estaba exhausta, Bárbara estaba en pánico, y Damián, el hombre que dirigía un imperio, se había quedado despierto toda la noche, simplemente caminando por la habitación con ella, cantándole una vieja y desafinada canción de cuna que su madre solía cantarle a él. Esta foto era el momento en que se había derrumbado por el agotamiento, pero aún sin soltarla. Esto era familia. No, forjada en una cena social, forjada en una fiebre a las 3 de la mañana. Una risa aguda desde fuera de la ventana trajo a Elisa de vuelta al presente. «Ah, no, tía, así no». Un golpe sordo, seguido de una carcajada. Elisa sonrió mirando hacia afuera. El jardín, el césped verde esmeralda perfecto ya no era perfecto. Tenía parches de hierba levantada. Un balón de fútbol yacía abandonado. Alma, de 7 años, estaba de pie con las manos en las caderas. Era alta, delgada, su cabello rizado en una cola de caballo que se agitaba. Era la mezcla perfecta de la resiliencia de Chalco y la confianza de Bosques de las Lomas. Estaba dando órdenes, y Bárbara estaba tirada de espaldas en el césped. No llevaba seda, llevaba pantalones de chándal y una camiseta. Su perfecto cabello rubio ceniza se había soltado con trozos de hierba pegados. Acababa de fallar una patada al balón, perdiendo el equilibrio y cayendo estrepitosamente. Bárbara, la patrona de Bosques de las Lomas, cuyos movimientos eran no todos calculados, acababa de caer sin gracia alguna. Hubo un momento de silencio. Entonces Alma se dobló de la risa. Una carcajada pura, sin disimulos, que resonó por todo el jardín. Bárbara, en el suelo, miró al cielo azul y se rió. No una risita social, fue una risa real desde el vientre, un sonido que Elisa nunca pensó que oiría. El sonido de la liberación. Levantó las manos al cielo derrotada y se rió. Segunda oportunidad. Elisa volvió a su escritorio. La sonrisa aún en sus labios dobló. Lentamente la carta de Chalco. Cada pliegue cuidadoso, familia, se dio cuenta, amor incondicional. No era algo que te daban, era algo que elegías cada día. Damián había elegido, Bárbara había elegido, y ella había elegido quedarse. Guardó la carta en una simple caja de madera sobre su escritorio. La caja estaba casi llena. La luz ámbar del atardecer se derramaba sobre las viejas piedras de la plaza. Desde un balcón oculto, el sonido de una guitarra flotaba lento, como una vieja confesión. Estaban sentados afuera de un pequeño café tinto, bajo un toldo desgastado. El aire olía a canela caliente. Alma,
7 años, radiante, perseguía palomas. Era lo único que se movía rápido en esa escena tranquila. Su risa clara puntuaba la música de la guitarra. Elisa la observaba, su sonrisa ahora cómoda en su rostro. Ya sin miedo, el calor de la taza de cerámica se filtraba en sus manos. A su lado, Bárbara, en silencio, observaba a Alma, y esta vez no había celos en sus ojos. Solo atención. Damián las miraba a las tres. Ya no era el tiburón, era solo un hombre escuchando. Alma dejó de correr, se dio la vuelta con el cabello rizado volando. Corrió hacia la mesa sin dudar, y frotó su cabeza contra la cadera de Bárbara. Bárbara se tensó ligeramente, un viejo reflejo, pero entonces lentamente levantó la mano y la posó sobre el cabello de Alma. Una caricia torpe, pero real. Nadie dijo nada, solo respiraron juntos. La familia no es aquello en lo que naces, es aquello que eliges cada día, en cada pequeño acto. Si fueras tú, te habrías quedado o lo habrías dejado ir. Historias así viven en más corazones de lo que imaginas. Cuéntanos la tuya en los comentarios y quédate aquí con nosotros.